bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos, como todos los días, ¿verdad que sí? Damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que Dios nos da de estar aquí en nuestro lugar de reunión un domingo más. Hoy es domingo 15 de octubre del 2023. Saludamos a todos los que nos ven por el video, saludamos a los que nos ven en todas las naciones, saludamos a todas las familias de la tierra y saludamos a nuestro muy amado amigo don Gastón, que está aquí con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Le decimos que es como Bienvenido y bendecido. Amén. Así es que qué bueno es poder saludar a todos y a todas en esta mañana. Les queremos decir que ustedes son muy especiales, que ustedes están perfectos en Cristo, que están completos en Cristo, que Cristo con una ofrenda, la de Él allá en la cruz, dice la palabra de Dios que nos hizo perfectos una vez y para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Así es. Ahora, la fe, para creer eso, Dios la da. Dios la da. Dice Romanos 12 que Dios nos ha dado una medida de fe. Todos los que nos ven por el video, don Gastón, todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Y esa medida de fe que Dios nos ha dado se activa cuando escuchamos la palabra. Porque dice Romanos 10 que la fe viene por el oyendo y el oyendo la palabra de Dios. Amén. El oyendo y el oyendo la palabra de Dios. Así que saludamos a todas las naciones y las declaramos bendecidas con toda bendición espiritual. Dice todas las cartas dicen así en la introducción: gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es que todas las naciones, no veamos los conflictos, veámonos espiritualmente y veámonos con esta gracia y esta paz que viene de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes de comenzar en esta mañana con la enseñanza, con la predicación, déjenme nada más recordarles, hermanos, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Amén. Martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook. También estamos en YouTube. Puede buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia, y cuando sale la página le damos allí donde dice videos y sale la lista de todos los videos que grabamos acá en nuestro lugar de reunión todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de acueductos y alcantarillados estamos 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana en adelante. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ver entonces en esta mañana un tema, hermanos, muy importante. Vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La resurrección. ¿Por qué, hermanos, la resurrección? Veamos lo que dice Romanos capítulo, perdón, es que aquí yo tengo a Romanos, pero Romanos está más adelante. Romanos 1. Bueno, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a ver qué nos dice allí. 1 Corintios capítulo 15. Luego de que leemos estos versículos, hermanos, es importantísimo ver que la resurrección es un 15, ¿qué, Marcos? 15, vamos a leer el 14 en adelante. Dice que la resurrección, hermanos, la resurrección de Cristo es la verdad central del cristianismo. Hermanos, sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Si Cristo no resucitó, no hay cristianismo. ¿Cuál es nuestra fe? Hermanos, hay por allí unas religiones, vamos a decirles religiones, por eso yo le dije a usted que las religiones no es bueno, la religión no es bueno. La religión es una mala palabra, aunque suene bonita, es una mala palabra. Que dice que Jesús no resucitó, que ese cuerpo se quedó allí y se pudrió. Yo lo he
Miren, hermanos, ¿cuántos millones de musulmanes hay en el mundo? Muchos. Y todos los musulmanes, hermanos, los que predican de verdad, los que enseñan ¿cómo se llama? No, el Corán. Ellos que enseñan el Corán dicen, creen en Jesús. Sí, Jesús fue un profeta. El Corán menciona a Jesús, fue un profeta, fue muy buena persona, pero murió. Muy inteligente, dicen. Muy inteligente, pero murió, como todos los demás murieron. Para ellos. La posición que nosotros tenemos, hermanos, de acuerdo al Evangelio, al que nosotros tenemos, la palabra de Dios, dice que Jesucristo, si no resucitó, vamos a leerlo. Es mala esa religión. Si no resucitó, es mala. Hermanos, yo quiero que en esta mañana tomemos la posición nosotros todos, y los que nos ven por el video, quiera el Señor que le active la fe en los pasajes que vamos a ver en esta mañana, de que Jesús resucitó. Y no, nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque hay harto de testigos que lo vieron, comieron con Él, lo vamos a ver, lo palparon, lo tocaron. Los ojos de ellos lo vieron, y aquí está registrado en este libro, la Biblia. Si eso no fuera así, entonces no solamente Dios nos está engañando de que resucitó a su Hijo, porque ahora vamos a ver en Romanos 1:4 que el que le resucitó fue Dios. Búsqueme Romanos 1:4. Fue Dios el que lo resucitó. 15:14, vamos a empezar. Si decimos que no resucitó y que quedó muerto allí en la cruz, y que fue un profeta y que fue muy buena gente, pero nada más, entonces hacemos a Dios mentiroso. ¿Para qué predicar a un Dios mentiroso? Nos estamos dirigiendo en esta mañana a todas las familias de la tierra y a todas las naciones, y queremos llevarle esta buena nueva que nos da el Evangelio. La fe viene por el oír, y usted va a oír que el Señor, al que nosotros predicamos, anunciamos y vivimos para Él, está vivo. Está vivo. No está muerto, está vivo. Mire lo que dice 15:14 de 1 Corintios, Primera Corintios, ay hermanos, perdón, yo estoy en Romanos. Míreme, ¿dónde estoy yo? Estoy en Romanos. Es que sabe que era que yo iba a empezar en Romanos con 15, papi. Estoy hablándole a mi hijo, que es el que me va a leer Romanos 1:4 ahorita. Pero primero déjeme leer este pasaje de 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, oído, 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es nuestra predicación primero. ¿Cómo es la predicación? Vana. Hermanos, la palabra vana es vana. La palabra vana es vana, no significa nada. Vano. Y vana también nuestra fe. ¿Qué más? ¿Qué dice? Vana es también la fe. Si Cristo no resucitó, la predicación y la fe es vana. Dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, oído, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Somos hallados qué? Mentirosos. En esta mañana quiere el Señor que podamos llegar nosotros con la ayuda de Dios a muchas familias y a muchas naciones cuando este video esté en el aire, para que las personas que andan por allí diciendo que Jesús no resucitó, que lo que resucitó fue una sabiduría, eso es falso. Eso es falso. Jesús resucitó en carne y hueso, y lo vamos a ver ahora aquí en la palabra de Dios. Está escrito. Está escrito. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien diga que no resucitó en ese cuerpo cuando la palabra de Dios dice que resucitó en ese cuerpo? Estamos haciendo nosotros menos la palabra de Dios y más lo que un individuo pueda decir de Él. Entonces dice el versículo 15 que somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Escuchen bien, hermanos, si Cristo no resucitó, la fe es vana. Y si Cristo no resucitó, aún estamos en pecados. No perdón de pecado. No, o sea, cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, hermanos, eso fue una farsa, eso fue una mentira. Realmente eso no sucedió en la cruz. Dios no quitó el pecado de nada. Dice 2 Corintios 5:21 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Cristo no resucitó, todo eso es mentira. Pero resucitó. Vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver con las evidencias que tenemos bíblicas. Hermanos, las evidencias de nosotros son bíblicas y tenemos una nube de testigos, como dice Hebreos 12, teniendo tan grande nube de testigos. Y las vamos a ver. Entonces estamos en el 17, 1 Corintios 5:17, si Cristo no resucitó, la fe es vana, sí, 15:17, la fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, allí es donde está fundada nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos porque todavía estamos en pecados. La predicación es falsa. Hermanos, todo es falso. Pero ahora, ¿quién fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos? ¿Quién fue? ¿Qué dice Romanos 1:4? Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Escuche bien, hermanos. Dios resucitó a su propio Hijo. ¿Romanos qué dijo? Romanos 1:4. Dios es el que resucitó a su propio Hijo. Por eso es que si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros predicamos que Dios resucitó a su Hijo, al cual no resucitó, si los muertos no resucitan. ¿Cuánto me entiende la idea? Y si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Ahora, si Cristo resucitó, entonces ¿cuál es la posición que tenemos? Que el pecado, estamos en pecado. Hermanos, entonces si Cristo resucitó, entonces no estamos en pecado porque Cristo en la cruz lo quitó. Así es. Dios en la cruz nos perdonó todos los pecados, dice Efesios 1:7. Dice, y Colosenses 3:13 dice que nos perdonó todos los pecados, Dios a nosotros. Si Dios nos perdonó todos los pecados en Cristo, cuando Dios nos resucitó de los muertos, ¿cuántos pecados tenemos nosotros delante de Dios? Ninguno. Hermanos, nosotros tenemos una carne dañada. Nosotros tenemos un cuerpo que nos puede impulsar a desear muchas cosas. Cometemos carnalidad. Nos puede impulsar a desear muchas cosas. Pero delante de Dios, en lo que a pecado se refiere, en la cruz Dios lo cargó en Cristo. Dice Isaías 55, no lo abran, Isaías 53:5 dice, mas Él molido fue por nuestros pecados. Bueno, usted sabe todo eso que le pasó al Señor. Todo ese sacrificio que Él efectuó. ¿Quién sabe desde qué horas lo comenzó a sentirlo en su propia carne? Porque Él siempre fue un sacrificio caminando.
Los judíos, hermanos, siempre estaban viendo a ver cómo hacían para matarlo, lo andaban persiguiendo, lo tentaban de una forma, lo tentaban de otra. Pero en las últimas horas de la vida de él fue el sacrificio. Vivir todo ese sacrificio que él vivió. Dice Isaías que fue molido por nuestros pecados. Quiere decir que hubo alguien que fue molido por mí. Si él fue colgado en esa cruz y fue sepultado y no resucitó, no hizo nada por nosotros, no hizo nada. Pero si realmente él resucitó, como lo estamos viendo en la palabra de Dios, que si él resucitó, entonces no estamos en pecados. ¿Por qué? Porque él nos llevó. Así es. Hermanos, eso es fe. Eso es fe. Mas el justo, ¿cómo vive? Por la fe vivirá. Mi justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos, hermanos, por lo que nosotros somos diariamente. Nosotros vivimos por la fe en lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, Señor. Entonces Romanos 1 dice, que lo leímos, dice que Él resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice que Él resucitó. Vamos a ver una resurrección anunciada por Él mismo. Mateo 16, 21. Veamos Mateo 16, 21. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice así. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuchen, hermanos, esto es una resurrección anunciada por el Señor, Él mismo. Él mismo la estaba anunciando. Yo voy a ir a Jerusalén, me van a hacer esto y esto, pero al tercer día yo voy a resucitar. Primero la anuncia Él, que Él va a resucitar. Estamos viendo una resurrección anunciada por el Señor. Mateo 17, 22, allí mismo. Mateo 17, 22 y 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Escuchen, hermanos, una resurrección anunciada por Él mismo. Él mismo dice: me van a matar, me van a escarnecer, me van a moler, pero al tercer día voy a resucitar. En esta mañana, con esta predicación para todas las familias que nos ven del mundo y de todas las naciones, lo que tratamos de decir es que nosotros tenemos una fe que Dios nos ha dado y que esta fe descansa en el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó de los muertos, que está vivo. Eso es lo que queremos ver en esta mañana, que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un sumo pontífice, que tenemos un guía que realmente está vivo. No lo hemos inventado nosotros, los religiosos. Esta resurrección no la ha inventado la arqueología, esta resurrección, mucho menos la ciencia la ha inventado. Él mismo da testimonio de que iba a morir, iba a ser molido, pero iba a resucitar el tercer día. Él está dando testimonio de esto. Ahora, la fe, hermanos, nos impulsa a nosotros a decir: eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 20:19. Mateo 20:19. Estamos en Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles. Sería bueno, hermanos, leer el contexto. El 17, Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén,
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto es una resurrección anunciada por él mismo. Iba a padecer, hermanos, todo lo que iba a padecer. Iba a sufrir todo lo que iba a sufrir. Pero había algo que él estaba plenamente convencido. Había una certeza en él, había una seguridad. Al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a levantarme de los muertos. Al tercer día. Amén. Así es. Una resurrección anunciada. Vamos a ver otros dos pasajes nada más. Allí Marcos 9:9. Allí a la par de Mateo. Marcos 9:9. Dice Marcos 9:9, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aquí está hablando de la transfiguración, cuando él subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, y dice que sus ropas se hicieron blancas y vieron allí al Señor glorificado. Entonces dice, no digan a nadie esto hasta que yo resucite de los muertos. No terminan la resurrección anunciada por el Señor. Eso es lo que estamos viendo, la resurrección anunciada por Él mismo. Él mismo dijo, me van a despedazar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Esta era la convicción que había en Él, hermanos. Esta era la seguridad que había en Él, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Marcos capítulo 9, versículo 9, acabamos de leer. Juan 2:18, allí a la par, Juan. Vamos a brincarnos Lucas nada más. Juan 2:18, ¿qué dice? Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Escuche, hermanos, lo que dice aquí Juan 2. Primero el versículo 18 dice que los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Porque aquí acababa el Señor de hacer una escena allí en el templo, ¿verdad? Entonces les dice el Señor, derriben este templo y en 3 días lo voy a levantar. Derríbenlo y en 3 días lo voy a levantar. Y dice el versículo 22, mire ahora lo que dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Noten, hermanos, qué importante que es esto. Como yo siempre les he dicho a ustedes, todo es importante, tan importante es todo que dice aquí, hermanos, que el apóstol se adelanta. El apóstol, hermanos, aquí hace un paréntesis en lo que él viene diciendo y se adelanta y dice, y nosotros nos acordamos. Nosotros nos acordamos que él había dicho esto y nosotros creímos la escritura. Nosotros creímos la escritura. Hermanos, ese mismo espíritu tiene que haber en nosotros y tiene que haber en todas las personas que nos escuchan por el video. De que tenemos que creer, hermanos, lo que dice el texto. Nosotros no estamos por el texto, nosotros estamos bajo el texto y el texto está por encima. La escritura está por encima. Nos acordamos de la escritura, nos acordamos de lo que él dijo. Vamos a ver, hermanos, ahora qué nos dice los testigos. Vamos a ver qué nos dicen los testigos, hermanos, oculares, porque hubieron testigos oculares. Testigos oculares que estuvieron con él, comieron con él, lo vieron. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 16, versículo 13. Marcos 16, 13. Vamos a ver si llegamos allí a Marcos 16, 13.
Aquí, hermanos, lo importante aquí no es correr, sino entender. ¿Cuánto me entienden? Hermanos, aquí yo puedo correr con la predicación, pero si usted si no entendemos, si no percibimos la palabra, aquí no hay que explicar nada, solo hay que leer. Dice 16, 13 y 14 de Marcos. ¿Ya lo tienen? No, padre. Vamos a leer el 12, 16, 12 de Marcos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Dice el versículo 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Mire, hermanos, qué cosa más tremenda. Ya vimos aquí en Mateo, en Juan, en Marcos, que el Señor les venía anunciando que iba a padecer, que iba a ser crucificado, que iba a ser molido, pero les dijo: voy a resucitar de entre los muertos. Cuando se da el gran acontecimiento, hermanos, de que realmente el Señor ya murió y fue sepultado, ahora el Señor resucitó. Ahora el Señor resucitó. Pero ahora hay un pequeño problema, que es el pequeño problema que tienen muchas religiones en la actualidad. Se han levantado muchos en la actualidad diciendo que el Señor no ha resucitado. Entonces dice aquí el versículo 14, Marcos 16, 14, que se le apareció a los 11 mismos y lo primero que hizo fue reprocharles. Les reprochó. ¿Qué fue lo que les reprochó? ¿Qué? La incredulidad. Hermano, por eso otra vez, mire, allá en 1 Corintios capítulo 15 dice: si Cristo no resucitó, la fe es vana. Como hay muchas personas en la actualidad, muchas religiones, grupos, sectas, que dicen que Cristo no resucitó. A estas personas que dicen que Cristo no resucitó, hay que leerles este versículo. Dice que el Señor les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Es reprochable y son duros de corazón los que no creen que el Señor resucitó de los muertos en carne y hueso. Él no resucitó en un espíritu, no fue un fantasma lo que resucitó. Aquel que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, de Judea, de Samaria, al que crucificaron y lo molieron y derramó su sangre en la cruz, ese mismo fue el que resucitó. Así es. Y decir que no resucitó, hermanos, eso es reprocharles al Señor, primero su incredulidad y segundo la dureza de su corazón. Eso es lo que se llama no creer que Él resucitó. Reproche de incredulidad y reproche de dureza del corazón. La salvación, hermanos, se basa en la resurrección de Cristo. Ahí se basa la resurrección y ahorita lo vamos a ver. Dice, por ejemplo, Romanos 10, voy a adelantarme un poquito, dice Romanos 10 que si creemos con el corazón que Jesús es el Señor y creemos con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasa? Somos salvos. ¿Sí o no? Así es. Y somos salvos, hermanos, de todas las situaciones adversas que hayan en nuestra vida todos los días. No solamente de salvación eterna, sino que somos salvos por siempre, de todo. De estilo de vida. Ahorita leemos ese versículo. Veamos otro versículo, 24-22 de Lucas. Lucas 24-22. Vamos a ver qué dice Lucas 24-22. Dice así. Lucas capítulo 4, versículo 22 a 24. Lucas 24-22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
Seguimos adelante con el 25. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Están leyendo conmigo? Dice el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. ¿Ah? Porque el versículo 24 dice que las mujeres fueron al sepulcro y hallaron y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Escuchen bien, hermanos, a él no le vieron, pero habían dado testimonio de que el sepulcro estaba vacío. Habían dado testimonio de que el sepulcro estaba vacío. Entonces el versículo 25 dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Tardos e insensatos para creer. Hermanos, la salvación de nosotros, la vida eterna de nosotros, consta, vamos a decirlo así, está sembrada en la resurrección del Señor Jesucristo. En la resurrección. Cuando nosotros no creemos en la resurrección, entonces nos hacemos, hermanos, insensatos y tardos de corazón. No creer en la resurrección, como hay muchos en la actualidad que no creen que Cristo resucitó de los muertos, este tipo de personas son insensatos y son tardos de corazón para creer lo que las profecías habían dicho del Señor, lo que las escrituras habían hablado del Señor. En las escrituras, hermanos, nosotros tenemos muchos pasajes de la palabra de Dios donde nos dice que Cristo iba a venir, que iba a morir y que iba a resucitar de entre los muertos. Juan, vamos a leer otra cita más, hermanos, otra cita más. Aunque, hermanos, primero terminemos de leer Lucas 24, otra vez. Hay que leer dos citas más que hay allí muy interesantes, hermano, para nosotros, que son del 37 al 39. Lucas 24, 37. Vámonos otra vez a Lucas 24, 37. Dice así, el 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esa era una cita muy importante que teníamos que leer antes de irnos a Juan. ¿Están conmigo allí? Estamos en Lucas 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, versículo 38, Lucas 24, 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Escuchen bien, hermanos, les dice, ¿por qué ustedes están turbados y vienen al corazón estos pensamientos? ¿Cuáles eran los pensamientos que venían al corazón? Que ellos estaban pensando que veían un espíritu. Oído, hermanos, porque si Cristo no resucitó, dice nuestro texto áureo, vana es la predicación, vana es la fe, y aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen al corazón de ustedes estos pensamientos? ¿Por qué ustedes están pensando que yo soy un espíritu? Dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies. Hermanos, si esto no convence a los que dicen que Cristo no resucitó, entonces no hay quien los convenza. Lo único que puede convencerlos a nosotros de que Él resucitó es el versículo 39. Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, tóquenme, véanme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes están viendo que yo los tengo.
Decir que el Señor no resucitó en carne y hueso es tener malos pensamientos, hermanos, en cuanto a Dios que lo resucitó de los muertos como el Señor de gloria. ¿Por qué vienen estos pensamientos a vuestra mente de que yo soy un espíritu? Yo no soy ningún espíritu. Yo tengo carne, yo tengo huesos. Tóquenme, pálpenme. ¿Ah? Dice el 40, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: tienen aquí algo de comer. O sea, para afirmarnos todavía mejor que lo que resucitó fue Él mismo, el que caminó por las calles de Jerusalén, por las calles de Judea, de Galilea, al que crucificaron y que la gente toda que se burlaba de Él, y cuando murió fue sepultado. Ese mismo fue el que resucitó. Tienen aquí algo de comer. Tengo hambre. Para que no haya ninguna duda de que fue el cuerpo de Él el que resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es otro tema, esto que le voy a Otra parte decir. de eso explica que Él es espíritu, que es carne, que puedo, dice, ¿Quién? Jesús de Nazaret. Lo dice. Jesucristo. Este es otro tema, hermanos, pero cuando el Señor dice Hechos 1, dice que Hechos 1 que el Señor subió al cielo, desapareció de la vista de los apóstoles. De allí para allá, hermanos, el Señor tiene ahora un cuerpo glorificado. Tiene un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo es inaccesible. bueno, hay un versículo, hermanos, pudiéramos localizarlo. Vamos a ver en qué Biblia lo leemos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, con este respecto. Vamos a ver si es este el versículo. Dice, más bien es Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente. Porque en Él habita corporalmente. Colosenses 2:9. Eso es de la resurrección para arriba. En Él habita corporalmente. No hay otra traducción ahí. ¿Qué otra traducción podríamos leerla para que nos la diga algo diferente? Colosenses 2:9. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, porque en Él habita. Otra traducción, no habrá otra traducción. Carlos, ¿qué traducción tiene usted? 2:9. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Papi, busca corporalmente. En Google ahí. La palabra que significa. Sí, corporal. De cuerpo entero. Ok, eso es lo que queremos ver, hermanos. Eso es lo que queremos ver. Porque cuando Cristo resucita de entre los muertos y asciende al cielo, ahora, hermanos, en ese cuerpo que ascendió al cielo, vive todo Dios. Dice que es un cuerpo tangible. Bueno, No es- hermanos, lo digo allá: toquen mis manos y mis pies. Tóquenme, yo no soy un espíritu. Tóquenme. ¿Tienen algo de comer? Quiero comer. Comió pescado. Comió pescado y pan, y quién sabe qué más comió, seguro langosta. Se echó un vinito. Bueno, pues imagínense, fueron 40 días lo que anduvo con ellos resucitado. Escuche, 40 días estuvo aquí cuando resucitó de los muertos. 40 días. Claro, ahí lo dice Hechos capítulo 1, creo que es el que lo dice, si no me equivoco. ¿Qué dice, papi? Dice que físicamente, del cuerpo relacionado con el castigo corporal. Ahí está, corporalmente. Corporalmente. Hechos capítulo 1, vamos a ver si dice eso de los 40 días que anduvo con él. Vamos a ver si es allí. Dice Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó
comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se apareció vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días resucitado. Durante esos 40 días, hermanos, yo imagino que comía bien el Señor. Era el dueño de las langostas, de las purvinas. A esa gente les gustaba el pescado. Comía bien. 40 días. Después de que terminaron los 40 días, dice que fue recibido arriba en gloria. Arriba en gloria. Eso es otro tema. El apóstol Pablo habla mucho de eso. Muy bien. Estamos hablando, hermanos, de que resucitó, ¿sí o no? Estuvo 40 días con ellos. Ahora, el trabajo de ellos, hermanos, es dar testimonio de eso. El trabajo de ellos es dar testimonio de eso. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 22. No, Hechos 1, 22 no, vamos a leer Hechos 2, 32. Hechos, ahí mismo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 32, dice así. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Oído? Hermanos, vimos que el Señor dio testimonio. Lo vimos que el Señor dio testimonio en Mateo, en Marcos y en Lucas y en Juan. Él dio testimonio. Es necesario que yo padezca, es necesario que me escarnezcan, que yo muera crucificado, pero al tercer día yo voy a resucitar. El Señor les reprocha la incredulidad, hermanos, de que ellos no creyeron. Pero una vez que ellos lo vieron, lo palparon, lo tocaron, una vez que estuvieron 40 días comiendo con Él, ahora ellos dan testimonio de la veracidad de que Él resucitó de los muertos. Entonces dice Hechos 2:32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren, hermanos, ahora sí, la palabra se hizo rema. La palabra se hizo verdad. Ya no había un temor, ya no había un miedo, ya no había incredulidad en ellos. Ahora tenían el testimonio real en su corazón de que había resucitado y daban testimonio de que Él resucitó. Así es. Hermanos, ya este gozo de la resurrección, hermanos, otra vez les vuelvo a repetir. La resurrección de Cristo es la verdad central del cristianismo. Así es. La resurrección de Cristo, una vez que los apóstoles tocaron, palparon, comieron y anduvieron con Él, y ya el Señor se desapareció de sus ojos, ahora ellos dan testimonio y no había quien les quitara ese gozo de que su Señor había resucitado. Sí, Él murió como lo predijo, Él fue crucificado como lo predijo, fue sepultado como lo predijo, pero Él vive y nosotros somos testigos de eso. Hermano, en esto reposa el cristianismo, en esto reposa la fe, en esto reposa, hermanos, vamos a usar otra vez la palabra, nuestra religión, en que Cristo resucitó de los muertos. Esto tiene que producir gozo en nosotros. Si la resurrección no produce gozo como la que produjo en ellos, primero no creyeron, estuvieron atemorizados, el Señor les reprochó su incredulidad, tardos para creer lo que los profetas habían anunciado. Pero cuando ellos palparon y cuando ellos tocaron, hermanos, no hubo quien les quitara ese gozo. Ojalá que en esta mañana, por el Evangelio de Dios, nosotros podamos tocar y palpar al que resucitó de los muertos. Dice el libro de Hechos capítulo 17 que no está lejos de nosotros porque Él resucitó. Si extendemos las manos, dice, lo podemos tocar. Si extendemos las manos, los podemos tocar, dice Hechos 17. No está lejos de nosotros. El Señor resucitó y Él dijo que iba a estar donde habían 2 o 3 y aquí Él está porque Él no miente.
Hechos 3:15. Hechos 3:15, miren lo que dice. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, tenemos testigos. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. ¿Cuántos somos testigos en esta mañana de la resurrección? Ojalá que los que nos ven por el video también hayan muchos que sean testigos de la resurrección de Cristo. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Nuestro Señor está vivo. Amén. Él vive. Hechos 4:10. Y hoy de noche continuamos con esto, con la resurrección. Gloria al Señor. Vamos a quedar aquí en esta mañana porque hay que terminar. Queremos volverles a decir a los hermanos, a los bendecidos que nos ven por el video, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Y también pueden buscarnos en YouTube como Centro Cristiano, el gran despertar de la gracia. Cuando sale la página le damos videos, y aquí están los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de Acueducto, 100 metros al sur, 225 metros al este. Gloria al Señor. Los declaro a todos los que nos ven por el video bendecidos con la fe firme en que el Señor, en el que nosotros creemos, en donde se basa nuestra cristiandad, está vivo. Él resucitó de los muertos y nosotros somos testigos, como lo fueron los apóstoles, de que Él está vivo. Bendecidos